Hay algo casi cinematográfico al caminar por el centro histórico de Mérida. No solo el calor o el sol, ¿sabes? Es la sensación de entrar como a otra época. Pasas junto a estas casonas coloniales con sus fachadas en tonos pastel casi comestibles, y te imaginas las historias que guardan. Esos pisos de pasta, que son verdaderas obras de arte bajo los pies, los techos altísimos que prometen frescura, y de repente, a través de una puerta abierta ves un patio interior, un oasis de vegetación que parece un secreto. Es un estilo de vida que se siente deliberadamente, lento, y es evidente por qué se ha convertido en un objeto de deseo. Y precisamente ese deseo es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a sumergirnos en el mercado inmobiliario del centro histórico de Mérida para entender las fuerzas que están, pues, redefiniendo esta zona. La misión no es solo ver números, sino descifrar el rompecabezas. ¿Quién está comprando estas joyas arquitectónicas? ¿Por qué ahora? ¿Y qué nos dice el aumento de precios sobre el futuro de la ciudad? Para guiarnos, tenemos un conjunto de fuentes muy completo. Análisis de mercado, artículos de prensa local, listados de propiedades recién salidos del horno, e incluso un recorrido en video que nos muestra qué se está vendiendo exactamente en este momento. Bien, para empezar a desenredar esta madeja, hay un dato en las fuentes que salta a la vista y pone todo en perspectiva. Hablan de un aumento en los precios de la vivienda usada en Mérida de entre un 14 y un 15% anual en los últimos años. Eso no es un crecimiento normal, es una aceleración brutal. Y al parecer, el centro histórico es uno de los principales reactores de este fenómeno. Totalmente. Un 15% anual es un ritmo que supera, a la mayoría de las inversiones tradicionales. Y si ampliamos el foco a los últimos 3 años, de 2022 a 2025 aproximadamente, el efecto compuesto es aún más impresionante. Estamos hablando de un aumento acumulado que, para muchas propiedades en el corazón del centro, se sitúa entre el 30 y el 45%. Es una apreciación enorme en muy poco tiempo, ¿no? Lo fascinante aquí es que este aumento no es uniforme. El verdadero cohete, fíjate, ha sido para las casonas coloniales que ya están restauradas, las que están listas para la foto de revista. Las propiedades para remodelar, esos diamantes en bruto, también han subido, claro, pero su trayectoria ha sido más moderada. A ver, traduzcamos esos porcentajes a dinero real, que es donde se siente el impacto. Un reporte que analizamos sitúa el precio promedio de una casa en el centro histórico en unos 3.1 millones de pesos. Pero aquí viene lo que me parece contraintuitivo. El mismo reporte dice que el promedio para toda la ciudad de Mérida es considerablemente más alto, cerca de los 4.8 millones. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que el corazón histórico, lo más codiciado, sea en promedio más barato que el resto de la ciudad? La verdad, algo no me cuadra. Es una excelente observación, porque a primera vista parece una paradoja. La respuesta está en la geografía del crecimiento de Mérida. El promedio general de la ciudad está inflado, por así decirlo, por la explosión de desarrollos nuevos en el norte. Hablamos de privadas y fraccionamientos de lujo, con casas enormes, amenidades modernas y precios que empiezan muy por encima de ese promedio. Son productos completamente distintos. Claro. De hecho, mientras revisaba los listados, me topé con un ejemplo perfecto de eso. Una casa en un desarrollo nuevo llamado Camba, justo en esa zona norte. 3 recámaras, diseño súper moderno, cocina con cubiertas de granito negro, su alberca privada, todo nuevo. El precio, 5.3 millones de pesos. Y el agente nos comentaba que de 17 casas, 11 ya estaban vendidas. Eso demuestra la fuerza de ese mercado del que hablas. Exacto. Ese ejemplo lo ilustra a la perfección. Ese desarrollo de 5.3 millones jala el promedio de la ciudad hacia arriba. Pero eso no significa que el centro sea barato. Para nada. Al contrario. Si comparas una casa en el centro con otra de características similares en otra colonia céntrica, pero sin el valor histórico, el centro siempre va a tener un precio premium. Su valor no solo se mide en metros cuadrados, sino en historia, en arquitectura y en una atmósfera que no se puede replicar. Entendido. Entonces, ¿el valor del centro es más por su carácter único? Eso me hace pensar, si yo fuera un comprador ahora mismo, con el dinero en la mano y buscando la acción, ¿a dónde me llevaría el epicentro de toda esta actividad? ¿Dónde está hirviendo realmente el mercado dentro del centro histórico? Pues mira,
Si tuviéramos un mapa de calor, veríamos dos manchas rojas incandescentes, los barrios de Santiago y Santa Ana. Se han consolidado como los epicentros, especialmente para la comunidad de expatriados. Son zonas donde caminas y escuchas tanto inglés como español. Es muy curioso. Lo que encuentras ahí es una mezcla muy interesante de casonas coloniales restauradas a un nivel altísimo, de esas que podrías ver en Architectural Digest, junto a otras que están en pleno proceso de obra, cubiertas de andamios. ¿Y de qué nivel de precios estamos hablando en esas zonas calientes? Ponen serias. Una casa ya restaurada de buen tamaño y con acabados de lujo en Santiago o Santa Ana fácilmente puede ir de los 6 a los 9 millones de pesos. Y si te acercas al Paseo de Montejo, la arteria más icónica de la ciudad, los precios se disparan por encima de los 10, 12, e incluso hemos visto listados que superan los 16 millones de pesos. Un momento, 16 millones de pesos. Híjole, eso es más de $800,000. ¿Quién está pagando esas cantidades por estas casas? Digo, ¿son personas que se mudan a vivir ahí o son fondos de inversión? Es una mezcla. Hay compradores norteamericanos y europeos con alto poder adquisitivo que buscan una segunda o tercera residencia, un lugar donde pasar los inviernos. Para ellos, comparado con los precios de Miami o el sur de California, pues sigue siendo atractivo. Pero también hay un fuerte componente de inversión, gente que las compra para el mercado de rentas de lujo a corto plazo, que es muy lucrativo. Por otro lado, si buscas un proyecto, una casa para remodelar en estas mismas zonas de Santiago o Santa Ana, el punto de entrada es más bajo, pero sigue siendo considerable, entre 3 y 8 millones de pesos dependiendo del tamaño y el estado de la propiedad, claro. Ok, Santiago y Santa Ana son claramente el código postal de oro, pero para alguien que busca el sueño colonial sin el precio de Beverly Hills, ¿se está acabando el mapa o hay otras zonas que están empezando a, digamos, a calentarse a la sombra de estas dos? Definitivamente. Hay un segundo anillo de deseo. Ahí encontramos a Santa Lucía y La Ermita. Santa Lucía es el paraíso del inversionista enfocado en el turismo. Su parque es famoso por los conciertos, los restaurantes, siempre hay vida. Comprar una casa ahí para convertirla en un Airbnb o un hotel boutique es una apuesta muy sólida. La Ermita, en cambio, tiene un aire más bohemio, más tranquilo y artístico. Es una zona que atrae a quienes buscan la autenticidad del centro, pero con un ritmo un poco más pausado. En estas dos áreas, La Ermita y Santa Lucía, todavía se pueden encontrar casonas para renovar en un rango, digamos, más accesible. A menudo empieza entre los 2.5 y 4.5 millones de pesos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hemos hablado de precios y lugares, pero ¿qué está alimentando esta fogata? ¿Es simplemente una moda pasajera o hay motores económicos y sociales más profundos impulsando esta demanda? Si conectamos los puntos, vemos que no es una sola cosa, sino una confluencia de factores. La demanda es increíblemente diversa. Tienes al comprador nacional, quizás de Ciudad de México o Monterrey, que valora la arquitectura y busca una mejor calidad de vida. Tienes al expatriado norteamericano o europeo, que busca un cambio de ritmo, un costo de vida más bajo y un clima cálido. Y luego tienes al inversionista puro, que ve los números de las rentas vacacionales, el potencial de apreciación y simplemente lo ve como un activo financiero. Pero el factor más determinante, la verdadera clave del mercado del centro, no está en la demanda, sino en la oferta. ¿A qué te refieres con eso? A que no estamos hablando de un mercado inmobiliario tradicional. Es más parecido al mercado del arte o de los autos clásicos. El inventario de casonas coloniales auténticas no solo es limitado, es cero elástico. No se pueden fabricar más. Cada vez que una se vende y se restaura, es una pieza menos disponible en el museo abierto que es el centro. Ese factor de escasez irreplicable es lo que crea una presión sobre los precios que simplemente no existe en los desarrollos nuevos del norte, donde siempre se puede comprar más tierra y construir más casas. Esa es una perspectiva muy potente. No son solo casas, son activos históricos finitos. Esto me lleva a una pregunta que surgió de las fuentes. Con toda esta actividad, ¿estamos viendo que se venden más casas en volumen?
o simplemente que las que se venden lo hacen a precios mucho más altos? Es una distinción crucial, sí. Los datos públicos sobre el número exacto de transacciones en el centro son escasos, la verdad. Pero la tendencia general de la ciudad sugiere que el volumen de ventas se ha mantenido estable o con un crecimiento muy moderado. No es que de repente se estén vendiendo el doble de propiedades. El cambio real está en qué se vende y con qué rapidez. Las casas coloniales bien ubicadas, y sobre todo las que ya están bellamente renovadas, esas vuelan. La demanda por ese producto llave en mano supera con creces la oferta disponible. Hablando de esas propiedades renovadas, vimos un listado que parece la encarnación de todo lo que estamos discutiendo. Se llama Casa Axiotic, una casona colonial en reventa en el centro. 3 recámaras completamente restaurada con un diseño impecable. ¿El precio? $766,598. Es la prueba viviente de ese mercado premium del que hablas. El comprador no solo está pagando por los ladrillos y el techo, está pagando por evitarse el dolor de cabeza de una renovación de 2 años. Y por un producto final curado por un diseñador. Exactamente. Ese precio refleja el valor de la conveniencia, del diseño y de la escasez. Y también internaliza los costos crecientes de la construcción. Hoy en día, renovar una de estas casas es cada vez más caro. Los materiales, la mano de obra especializada, todo ha subido de precio. Por lo tanto, los vendedores de casas ya renovadas ajustan sus expectativas al alza, sabiendo lo que costaría replicar ese mismo proyecto hoy desde cero. Hemos pintado un cuadro de 2 mercados muy distintos, el de los nuevos desarrollos en el norte, como la Casa Camba, y el de las joyas coloniales restauradas como Casa Axiotic. Pero hay un punto intermedio. ¿Qué pasa con alguien que quiere estar en una zona moderna y de alta demanda, pero no quiere una casa grande o el compromiso de una propiedad histórica? Para eso existe un tercer mercado que también está en auge. Vimos un ejemplo claro, un departamento en un complejo llamado Noren en la zona de Temozón Norte. 2 recámaras, moderno, con amenidades como gimnasio y alberca común. El precio era de $154,000 y además negociable. Esto representa un punto de entrada completamente diferente al mercado de Mérida. Cierto. Y con una cuota de mantenimiento de $1,600, que es mucho más baja que la de la casa en la privada. Es un estilo de vida diferente. Totalmente. Es para quien valora la seguridad de un complejo, las amenidades compartidas y una vida de cerrar la puerta y olvidarse. No tiene el encanto histórico del centro, claro, pero está en una de las zonas con mayor plusvalía y crecimiento de la ciudad. Estos 3 ejemplos, Camba, Casa Axiotic y Noren, nos dan una radiografía perfecta del mercado actual. La expansión suburbana hacia el norte, el valor premium del patrimonio colonial restaurado en el centro y las opciones de vida vertical más accesibles en las nuevas zonas de desarrollo. Entonces, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos analizado, ¿cuál sería la conclusión? Parece que el mercado del centro histórico de Mérida es una bestia. Compleja. Por un lado, es un imán emocional, impulsado por el anhelo de un estilo de vida único. Por otro, es una máquina de inversión muy racional, impulsada por una demanda diversa y sobre todo por la oferta finita de un activo cultural irreemplazable. La apreciación ha sido fuerte y el valor parece concentrarse en 2 cosas: la ubicación exacta dentro de los barrios más codiciados y la calidad de la renovación. Continúan su ascenso, empujando a algunos compradores fuera de su alcance. ¿Cuál será la próxima frontera? Si estas casas son como obras de arte, ¿qué pasa cuando todos los Rembrandts ya tienen dueños? ¿Comenzará el mercado a revalorizar con la misma intensidad los barrios del centro que hoy son menos explorados, expandiendo los límites de lo que se considera deseable? Y la otra gran pregunta tiene que ver con los costos. Mencionamos el aumento en los materiales y la mano de obra para las renovaciones. Esto nos lleva a un posible punto de inflexión. ¿Qué impacto tendrá esto en el atractivo de los proyectos para remodelar? Si los costos siguen subiendo, llegará un momento en que la inversión inicial para comprar un diamante en bruto, más el costo de pulirlo, sea tan alta que deje de tener sentido financiero para muchos. ¿Podría esto cambiar la dinámica de quién puede permitirse el lujo de rescatar estas propiedades históricas? Preguntas clave que sin duda definirán el próximo capítulo en la historia del centro de Mérida. Un recordatorio de que en el mercado inmobiliario, como en la vida, el pasado y el futuro siempre están en una conversación constante.
Gracias por habernos acompañado en este análisis.